Hermanos, hay una pregunta que la humanidad ha repetido desde el principio de los tiempos, una pregunta que resuena en el corazón de cada ser humano que ha visto partir a un ser querido, que ha contemplado la muerte de frente y ha sentido el peso de lo desconocido. ¿Dónde están los muertos? ¿Qué hacen en este preciso momento? Y déjame decirte algo con toda claridad y autoridad de la palabra de Dios. La respuesta que estás a punto de escuchar no viene de mi imaginación, no viene de tradiciones religiosas heredadas, no viene de experiencias místicas ni de visiones fabricadas por mentes carnales. Viene directamente de las Escrituras, del único libro que tiene autoridad absoluta para responder esta pregunta. Pero antes de continuar, necesito que te hagas una pregunta con toda honestidad delante de Dios. ¿Estás dispuesto a abandonar lo que te han enseñado si contradice la palabra? ¿Estás preparado para que la Biblia confronte tus creencias más arraigadas? Porque lo que vamos a estudiar hoy no es para satisfacer curiosidad, sino para preparar tu alma para la eternidad. La muerte es el enemigo más democrático que existe. No discrimina por edad, raza, posición social o religiosa. Todos tenemos una cita inevitable con ella y sin embargo, la mayoría de las personas viven como si fueran inmortales, como si tuvieran todo el tiempo del mundo para arreglar cuentas con Dios. Desde el principio, desde el Edén, la muerte entró al mundo como consecuencia directa del pecado. Dios le advirtió claramente a Adán: el día que comas del árbol, ciertamente morirás. Y cuando el pecado entró, la muerte entró con él como un invasor cruel que no pide permiso. Génesis capítulo 3 nos dice con una claridad que no admite interpretaciones: polvo eres y al polvo volverás. No dice que tu cuerpo regresa al polvo mientras tu alma consciente vuela inmediatamente al cielo o se hunde al infierno. Dice que el hombre completo, el ser integral que Dios creó, regresa al polvo. Aquí comienza el primer problema. La mayoría de las religiones, incluyendo muchas que se llaman cristianas, han construido toda una teología alrededor de un concepto que no viene de la Biblia, sino de la filosofía griega. La inmortalidad natural del alma. Platón enseñó que el alma es inmortal por naturaleza, que el cuerpo es una prisión temporal y que al morir el alma se libera para continuar su existencia consciente. Esta idea se infiltró en el cristianismo temprano y ha envenenado la doctrina de la iglesia durante siglos. Pero hermano, hermana, déjame preguntarte, ¿dónde dice la Biblia que el alma es inmortal por naturaleza? Te desafío a que encuentres un solo versículo que enseñe eso. No existe. La Biblia dice exactamente lo contrario. Solamente Dios tiene inmortalidad. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, lo declara sin ambigüedad. Dios es el único que posee inmortalidad por naturaleza. El ser humano fue creado mortal, dependiente de Dios para su existencia. La inmortalidad no es algo que tengamos automáticamente, es un don que Dios otorga a quienes creen en Cristo. Y ese don no se recibe en el momento de la muerte, se recibe en la resurrección. Este es el fundamento bíblico que la mayoría de las iglesias ha abandonado y por eso están llenas de confusión, de doctrinas contradictorias y de falsas esperanzas que no tienen sustento escritural. Ahora bien, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos una palabra que se repite constantemente para describir el destino de los muertos. Sheol. Esta palabra hebrea ha sido traducida de diferentes maneras a lo largo de la historia. Sepulcro, abismo, infierno, lugar de los muertos. Pero cuando examinamos con cuidado cómo se usa esta palabra en las Escrituras, descubrimos algo absolutamente claro. El Sheol no es un lugar de actividad consciente, no es un infierno de fuego donde los impíos están siendo atormentados en este momento, tampoco es un paraíso intermedio donde los justos están disfrutando de la presencia de Dios. El Sheol es simplemente el estado de muerte, el lugar de silencio, de inactividad, de inconsciencia total.
El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió en el Salmo 6, versículo 5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? Hermano, ¿entiende lo que esto significa? En la muerte no hay memoria de Dios, no hay alabanza, no hay actividad espiritual. Los muertos no están en el cielo tocando arpas de oro, no están intercediendo por nosotros, no están observando lo que hacemos aquí en la tierra, están en un estado de completa inconsciencia. Eclesiastés capítulo 9, uno de los libros más realistas y honestos de toda la Biblia, nos dice con una franqueza brutal: los muertos nada saben, no tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Puede haber algo más claro que esto? Los muertos no saben nada, no sienten, no piensan, no actúan, no participan en nada. El Salmo 146, versículo 4 lo confirma: cuando el espíritu sale del cuerpo, el hombre vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Sus pensamientos cesan, su actividad mental termina, su conciencia se apaga como una lámpara que se queda sin aceite. Pero alguien podría preguntar: si los muertos están en un estado de inconsciencia total, ¿dónde queda la esperanza? ¿Acaso la muerte es el final absoluto? Aquí es donde necesitamos entender algo fundamental. El Antiguo Testamento no termina con la muerte, termina con la promesa de la resurrección. Job, en medio de su sufrimiento indescriptible, hace una pregunta profética: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y él mismo responde con una fe que atraviesa los siglos: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. La esperanza de Job no estaba en ir al cielo inmediatamente después de morir, estaba en la resurrección futura. Daniel capítulo 12, versículo 2, nos da una de las declaraciones más claras sobre la resurrección en todo el Antiguo Testamento. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está la palabra clave: duermen. La muerte es comparada una y otra vez con el sueño. ¿Por qué? Porque el sueño es un estado temporal, inconsciente, del cual se puede despertar. Cuando tú duermes profundamente no tienes conciencia del tiempo que pasa. Puedes dormir 8 horas y cuando despiertas sientes como si hubiera pasado un instante. Así es la muerte para el creyente, un sueño del cual Cristo nos despertará en la resurrección. Esta es la esperanza bíblica, no las fantasías de almas flotando en el cielo o sufriendo en el infierno mientras sus cuerpos están en la tumba. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús mismo, el Hijo de Dios encarnado, la palabra viva, confirma exactamente la misma enseñanza. En Juan capítulo 11, cuando Lázaro había muerto, Jesús les dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos, pensando carnalmente como muchos cristianos hoy, respondieron: Señor, si duerme, sanará. Entonces Jesús tuvo que decirles claramente: Lázaro ha muerto. ¿Notas el lenguaje que usa el Señor? Muerte igual a sueño. Y cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro y lo llamó de la tumba, ¿qué estaba haciendo Lázaro durante esos 4 días? ¿Estaba en el cielo disfrutando de la presencia del Padre? ¿Estaba en el paraíso conversando con Abraham? No, hermano, estaba muerto, inconsciente, dormido en el sepulcro. Y cuando Jesús lo resucitó, Lázaro no dijo nada sobre haber estado en el cielo. No hay un solo relato de que describiera ángeles, luz celestial o experiencias extracorpóreas. ¿Por qué? Porque había estado dormido sin conciencia, esperando el llamado del Maestro para volver a la vida. Ahora, sé que en este momento muchos están pensando en ciertos pasajes que parecen contradecir lo que estoy enseñando. Vamos a enfrentarlos directamente con la honestidad y claridad
que demanda la palabra. Primero, la historia del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Este relato ha sido usado durante siglos para enseñar que los muertos están conscientes que hay un lugar de tormento inmediato para los impíos y un lugar de consuelo para los justos. Pero necesitamos hacer una pregunta fundamental. ¿Es esta historia una descripción literal del estado de los muertos o es una parábola con un propósito moral y espiritual específico? Cuando examinas el contexto, cuando analizas la estructura del relato, cuando comparas este pasaje con todo el resto de la enseñanza bíblica sobre la muerte, la conclusión es inevitable. Es una parábola. Jesús está usando imágenes y conceptos que eran familiares a sus oyentes para enseñar una lección poderosa sobre la responsabilidad espiritual, sobre las consecuencias de vivir para las riquezas mientras ignoras a Dios y al prójimo. Si tomamos esta parábola literalmente, tendríamos que aceptar que en el cielo hay dedos materiales, que se puede mojar con agua a alguien que está en el infierno, que hay conversaciones entre los que están en el paraíso y los que están en el tormento. Hermano, eso es absurdo. Las parábolas usan lenguaje figurado para enseñar verdades espirituales, no son reportes noticiosos del más allá. El problema es que durante siglos la iglesia ha tomado esta parábola y ha construido toda una teología del estado intermedio que contradice docenas de otros pasajes claros y literales sobre el tema. Segundo, el ladrón en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo ha sido usado para enseñar que las personas van inmediatamente al cielo cuando mueren. Pero aquí hay un detalle crítico que la mayoría ignora. En el griego original del Nuevo Testamento no había signos de puntuación. Los traductores añadieron las comas basándose en su propia interpretación teológica. El texto podría leerse perfectamente: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La diferencia es monumental. En la primera lectura, la promesa se cumple ese mismo día. En la segunda, Jesús está enfatizando la certeza de la promesa hecha ese día, pero no necesariamente cumplida ese día. Y piensa en esto: ¿fue Jesús al paraíso ese mismo día? Cuando resucitó y María Magdalena quiso tocarlo, Él le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Jesús estuvo en la tumba hasta el tercer día. No ascendió inmediatamente al cielo. Entonces, ¿cómo pudo el ladrón estar con Él en el paraíso ese mismo día? La interpretación más consistente con el resto de las Escrituras es que Jesús le estaba asegurando al ladrón arrepentido que tendría parte en el reino venidero, en la resurrección de los justos, cuando Cristo regrese en gloria. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el teólogo más profundo del Nuevo Testamento, mantiene consistentemente la enseñanza del sueño de los muertos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla sobre la segunda venida de Cristo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Una y otra vez usa el lenguaje del sueño. Los muertos en Cristo están durmiendo, esperando el día de la resurrección. Filipenses capítulo 1, versículo 23 es otro pasaje que se cita frecuentemente. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Algunos dicen: ¿ves? Pablo esperaba ir inmediatamente con Cristo al morir. Pero necesitamos entender que para alguien que muere en estado de inconsciencia no hay percepción del tiempo. El próximo momento consciente después de cerrar los ojos en la muerte será abrir los ojos en la resurrección. Subjetivamente es instantáneo. Pablo sabía que en el momento de despertar en la resurrección estaría con Cristo. No habría una larga espera consciente, porque en la muerte no hay conciencia del tiempo. El apóstol Pablo dedica todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, 58 versículos, a defender la doctrina de la resurrección.
Y escucha con atención lo que dice: si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si toda nuestra esperanza estuviera en ir al cielo inmediatamente al morir, ¿por qué Pablo dice que sin resurrección los que murieron en Cristo están perdidos? Porque la esperanza cristiana no está en la supervivencia automática del alma, está en la resurrección del cuerpo por el poder de Dios. Cristo es las primicias de los que durmieron. Él resucitó primero, y cuando regrese, resucitará a todos los que son suyos. Esta es la bendita esperanza, no la muerte, sino la resurrección. No el escape del cuerpo, sino la transformación del cuerpo. Seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En el libro de Apocalipsis, Juan tiene la visión del estado final de todas las cosas. Capítulo 20 describe dos resurrecciones. La primera resurrección, en la cual participan los bienaventurados y santos que reinarán con Cristo 1000 años. Y una segunda resurrección al final de ese periodo, cuando todos los demás muertos serán levantados para comparecer ante el gran trono blanco del juicio. Aquí está la clave: nadie está en su destino final todavía. Los justos esperan la primera resurrección, los injustos esperan la segunda. Todos están en el sueño de la muerte, inconscientes, sin actividad, sin sufrimiento consciente aún, esperando el día señalado por Dios. El infierno de fuego eterno, el lago de fuego descrito en Apocalipsis, no está funcionando ahora. Es el castigo final que vendrá después de la resurrección y el juicio. La muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora necesito confrontar directamente una de las doctrinas más peligrosas y antibíblicas que se han infiltrado en el cristianismo: la comunicación con los muertos. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, prohíbe categóricamente cualquier intento de consultar a los muertos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Isaías capítulo 8, versículo 19 pregunta: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hermanos, si los muertos estuvieran conscientes, si pudieran comunicarse con nosotros, ¿por qué Dios prohibiría tan severamente buscar su consejo? La prohibición solo tiene sentido si entendemos que los muertos no pueden comunicarse, que están inconscientes y que cualquier supuesta comunicación con ellos es en realidad engaño demoníaco. Los espíritus que se manifiestan en sesiones espiritistas, en médiums, en apariciones marianas, no son las almas de los muertos, son demonios que se hacen pasar por ellos para engañar a los vivos. Y en estos últimos días, estas manifestaciones se están multiplicando, preparando el camino para el gran engaño final que vendrá sobre toda la tierra. La confusión sobre el estado de los muertos no es un error teológico menor, es una puerta abierta al espiritismo, al ocultismo, a doctrinas de demonios. Cuando la iglesia enseña que nuestros seres queridos fallecidos están en el cielo, observándonos, orando por nosotros, intercediendo por nosotros, está creando una teología que se parece más al culto católico de los santos que a la enseñanza bíblica. La Biblia es clara: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No necesitamos la intercesión de María, no necesitamos la intercesión de los santos muertos, no necesitamos rezar por los muertos, ni pedir que los muertos recen por nosotros. Cristo es suficiente. Su mediación es perfecta, completa, final.
Y aquí llegamos a otra doctrina que no tiene fundamento bíblico, el purgatorio. La idea de que después de la muerte hay un lugar de purificación temporal donde las almas sufren para limpiar sus pecados antes de entrar al cielo. Esta doctrina surgió siglos después de Cristo, fue desarrollada por la Iglesia Católica Romana y se convirtió en una máquina de hacer dinero a través de la venta de indulgencias. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg precisamente porque estaba indignado por este tráfico espiritual. La Biblia enseña que la sangre de Cristo limpia de todo pecado. No hay purificación adicional necesaria después de la muerte. O eres salvo por la fe en Cristo y sus pecados son borrados completamente, o estás perdido y enfrentarás el juicio. No hay término medio, no hay purgatorio, no hay segunda oportunidad después de la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27 lo dice sin rodeos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La realidad bíblica es devastadora para muchas creencias religiosas populares, pero es libertadora para quienes aman la verdad. Los muertos están en un estado de completa inconsciencia, durmiendo en el polvo de la tierra, esperando la voz del Hijo de Dios que los llamará de sus tumbas. No están sufriendo en el infierno ahora mismo, pero tampoco están disfrutando del cielo. El destino final de cada ser humano se decide en esta vida, por la respuesta que demos al Evangelio de Jesucristo, pero ese destino no se ejecuta hasta después de la resurrección y el juicio. Esta enseñanza destruye la urgencia del espiritismo, anula la doctrina del purgatorio, elimina la necesidad de rezar por los muertos, desmantela el culto a los santos y pone toda la esperanza donde debe estar, en la resurrección gloriosa que Cristo traerá cuando regrese. Pero déjame advertirte sobre algo que está sucediendo en estos últimos días. Satanás sabe que su tiempo es corto, sabe que Cristo va a regresar pronto y está preparando el engaño más grande de todos los tiempos. Apocalipsis capítulo 13 habla de una bestia que hace grandes señales, que hace descender fuego del cielo, que engaña a los moradores de la tierra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 habla del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo crees que va a engañar el diablo a los habitantes de la tierra? ¿A través de manifestaciones sobrenaturales, apariciones, milagros falsos? Y si la gente cree que los muertos pueden comunicarse con los vivos, si creen que sus seres queridos fallecidos pueden aparecer con mensajes del más allá, serán presas fáciles para los demonios que se harán pasar por esos muertos. Imagina el engaño. Aparece alguien que parece ser tu madre fallecida, tu padre, tu hijo, con un mensaje que suena espiritual, que suena amoroso, pero que te aleja de la verdad de las Escrituras. Millones caerán en ese engaño porque no conocen la palabra, porque han aceptado doctrinas de hombres en lugar de estudiar por sí mismos lo que Dios ha revelado. La doctrina del estado de los muertos no es un tema secundario, es absolutamente central para entender el plan de salvación, la naturaleza humana, el carácter de Dios y los eventos finales. Un Dios de amor infinito no puede estar torturando eternamente en el infierno a personas que murieron sin conocer el Evangelio, mientras que al mismo tiempo esas personas todavía no han enfrentado el juicio. ¿Cómo puede haber castigo antes del juicio? ¿Dónde está la justicia en eso? La Biblia presenta un orden claro: muerte, resurrección, juicio, destino final. Los impíos no están siendo atormentados ahora, están muertos, inconscientes, esperando el día del juicio cuando comparecerán ante Dios. Y el castigo que recibirán será proporcional a sus obras, será justo y resultará en la destrucción final, no en el tormento eterno consciente. Apocalipsis capítulo 20 dice que el diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, pero cuando habla de los demás impíos, dice que sufrirán la muerte segunda, muerte, no tormento eterno. Aquí es donde muchos se escandalizan. Dicen, ¿estás enseñando aniquilacionismo?
¿Estás diciendo que los impíos dejarán de existir? Hermano, yo no estoy enseñando nada. Es la Biblia la que enseña. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice, el alma que pecare, esa morirá. No dice que sufrirá eternamente, dice que morirá. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado no es vida eterna en tormento, es muerte. La vida eterna es un don que Dios da solamente a los redimidos. Los perdidos no tienen vida eterna, ni siquiera en el infierno. Serán destruidos, consumidos, aniquilados. Malaquías capítulo 4 describe el día final. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, completa destrucción. Necesito que entiendas algo fundamental. Dios no es un torturador sádico que mantiene a sus criaturas sufriendo por toda la eternidad sin posibilidad de redención ni de escape. Esa imagen de Dios viene de la imaginación retorcida de teólogos medievales, no de las Escrituras. Dios es justo, absolutamente justo. El castigo será proporcional al pecado. Habrá diferencias en el castigo según las obras de cada uno. Algunos recibirán muchos azotes, otros pocos, pero el final será el mismo: la muerte segunda, la extinción total de la existencia. Y después de eso, después de que el pecado y los pecadores hayan sido destruidos, después de que la muerte y el Hades hayan sido lanzados al lago de fuego, entonces Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus redimidos. La historia del pecado habrá terminado para siempre y el universo entero será restaurado a su condición original de perfecta armonía, paz y gozo en la presencia de Dios. ¿Entiendes ahora por qué esta doctrina es tan importante? Porque afecta tu comprensión de quién es Dios, de cómo funciona la salvación, de cuál es tu esperanza real como creyente. Tu esperanza no es morir e ir al cielo. Tu esperanza es que Cristo regrese, te resucite con un cuerpo glorificado, transformado, incorruptible, y vivas con Él para siempre en la tierra renovada. El plan de Dios no es evacuarte al cielo y dejar que la tierra sea destruida. El plan de Dios es renovar todas las cosas, restaurar su creación, establecer su reino aquí. Los mansos heredarán la tierra, dijo Jesús. No heredarán un lugar etéreo en las nubes, heredarán esta tierra purificada, glorificada, libre de pecado y muerte. Pero mientras esperamos ese día glorioso, mientras Cristo no regresa, tenemos una responsabilidad solemne. Primero, estudiar las Escrituras por nosotros mismos, sin depender ciegamente de lo que nos han enseñado. Segundo, vivir en santidad, sabiendo que después de la muerte viene el juicio y que no hay segunda oportunidad. Tercero, compartir esta verdad con otros, porque hay millones de personas esclavizadas por el temor a la muerte, engañadas por doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice que Cristo vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte es una de las armas más poderosas del enemigo. Pero cuando entiendes la verdad bíblica sobre la muerte, ese temor pierde su poder. La muerte es simplemente un sueño del cual Cristo nos despertará. No es el fin, es una pausa temporal antes de la resurrección. Y para aquellos que están viviendo sin Cristo, déjame decirte esto con toda claridad y amor: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo. No sabes cuándo será tu último día. No sabes cuándo tu corazón dará su último latido. Y después de la muerte, no hay oportunidad de cambiar tu decisión. No hay purgatorio donde puedas limpiar tus pecados.
No hay reencarnación donde puedas vivir otra vida y hacerlo mejor. Esta vida es tu única oportunidad. Los que murieron sin Cristo están durmiendo ahora esperando la resurrección para el juicio. Y cuando despierten, será demasiado tarde para arrepentirse. Su destino estará sellado. No permitas que eso te suceda a ti. Cristo murió por tus pecados. Él pagó el precio completo en la cruz. Su sangre es suficiente para limpiar toda tu maldad, todas tus rebeliones, todas tus transgresiones, pero necesitas aceptar ese regalo. Necesitas arrepentirte genuinamente y poner tu fe en Él como tu único Salvador y Señor. Hermanos, en Cristo les dejo con esta exhortación final. La noche viene cuando nadie puede trabajar. El tiempo se está acabando, los eventos finales están desarrollándose ante nuestros ojos. Cristo viene pronto, no como un bebé en un pesebre, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder y gran gloria. Los que están preparados, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que han permanecido fieles hasta el fin, oirán su voz llamándolos de las tumbas para vida eterna. Pero los que rechazaron su gracia, los que vivieron para este mundo, los que amaron más las tinieblas que la luz, también oirán su voz, pero para resurrección de condenación. No hay término medio, no hay zona gris. O estás con Cristo, o estás contra Él, o eres de la luz, o eres de las tinieblas. Examina tu corazón hoy. ¿Estás realmente en la fe? ¿Has nacido de nuevo por el Espíritu de Dios? ¿O estás viviendo una religiosidad superficial que no te salvará en el día del juicio? Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos fortalezca en la verdad de su palabra y que nos encuentre fieles cuando regrese. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.